¿Cuántas vidas hay que penden de un amor y una amistad? Que penden o que se sostienen por esas dos figuras tan necesarias y tan fáciles de encontrar en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Quién no tiene un amor, una novia, un novio, un marido, una mujer, puede incluso que un compañero o una compañera, si nos ponemos intensos y eufemísticos? ¿Y quién no tiene un mejor amigo o una mejor amiga, un primer contacto del teléfono al que llamar cuando nos pasa algo importante, para bien o para mal? Son roles tan evidentes que a veces no nos damos cuenta de lo mucho que nuestra identidad depende de ellos. En 20 años de sol, la primera novela de Eva Cruz, el desvanecimiento de un amor y una amistad obliga a la protagonista, la Sol del título, a reexaminar su vida y enfrentarse a una memoria construida en gran medida al calor de esas dos figuras. Lo hace valiéndose de una premisa argumental que bebe de la ciencia ficción y condiciona su arquitectura, desplegada en forma de colección de recuerdos. Y sin embargo, no es una novela fría, rígida ni demasiado esclava de su estructura, sino todo lo contrario. 20 años de sol es una aproximación muy humana a los detalles íntimos que dan forma a nuestros afectos. Para llegar a ese tono, Eva Cruz tuvo que tomar una serie de decisiones como autora, tan quirúrgicas, tan delicadas como las que harían falta para extirpar un recuerdo si viviéramos en la fantasía neurotecnológica que anticipa su libro. Como no vivimos en esa fantasía, sino en una realidad literaria mucho más pedestre, lo que hemos hecho es preguntarle por esas decisiones en esta entrevista. Mala letra, con Anxo F. Couceiro. Eva Cruz, bienvenida a Mala Letra. Muchas gracias. Presentas 20 años de sol, que es tu primera novela. Yo entiendo que este podcast en concreto es esa clase de podcast al que la gente acude después de haber leído el libro, más que antes, pero por si acaso voy a hacer como un breve resumen. Digamos que 20 años de sol es la historia de un colapso emocional de la protagonista, que está también ligado con otra serie de colapsos ambientales, el colapso pandémico, el colapso económico también ligado a la pandemia. Y el de ella, el de Sol en concreto, viene relacionado con la pérdida, digamos, haber perdido afectivamente de forma casi consecutiva a tres de las personas más importantes en su vida: a su padre, Eduardo Zarza, que es un constructor, un magnate de la construcción de Madrid, a su mejor amiga Matilde y a su marido Teo, que es una especie de arribista muy encantador. Esta pérdida le hace plantearse borrar sus recuerdos, porque la novela tiene también un componente de ciencia ficción, y a través de ese proceso de rebuscar en los recuerdos, ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, pues nos vas como autora llevando un poco hacia ese proceso de interrogación de dónde vienen pues, todos nuestros afectos, y también pues, esos desafectos que a lo mejor estaban anunciados en el pasado, etc. Primera pregunta: ¿cómo empiezan a crecer estos personajes en ti y por qué decides que sean los protagonistas de tu debut en la literatura? Bueno, pues muchas gracias por la lectura tan atenta. Pues mira, yo sabía que quería escribir una historia sobre amigas y bueno, por la edad que tengo, yo crecí en los 90 y en los 90 tuvimos una juventud muy hedonista en la que básicamente lo que hacíamos era salir de copas, y estas eran nuestras grandes aventuras. No teníamos muchos más problemas en la vida. Entonces, las dos chicas, la juventud de las dos chicas la veía muy clara y se parecía mucho a mi propia juventud, ¿no? Y luego, cuando empecé a escribir, quería contar el desprendimiento de retina, porque fue una cosa que me pasó a mí, y pensé, y a mí no me gustaba escribirlo en primera persona, entonces se lo coloqué a un señor que no tenía nada que ver conmigo. Y así apareció este personaje, y de este personaje se fueron cayendo los demás personajes. Lo convertí en un gran promotor inmobiliario, bueno, pues porque yo soy una enganchada idealista, como tanta gente, y me paso el día mirando casas y fantaseando con vivir en otro sitio. Y entonces pensé en esa gente que tiene muchísimos pisos, que podría vivir donde quiera, los rentistas, ¿no? Que viven de la pobreza de todos los demás.
Y así se fue generando. Es una novela un poco pija, de personajes de una clase más alta que la mía, pero es una gente a la que yo también conozco. Si vives en Madrid y a poco que te muevas, son muy fáciles de ver, hacen mucho ruido y son muy notables, ¿no? O sea que no sé, el entorno de la novela nació así, nació intentando colocar una experiencia que me había pasado a mí en un sitio muy alejado de mí. Las chicas no están tan lejos. Esto me interesa lo que dices de que es una novela un poco pija, de que son unos personajes un poco pijos, que incluso podrían parecernos a priori repelentes, pero en realidad no lo son. Bueno, sobre todo Sol y Matilde, que son las más, digamos, las más cercanas al lector. ¿Cómo encuentras una voz narradora? La novela está contada en tercera persona, con un narrador focalizado normalmente en el personaje que suele ser el centro de cada capítulo, que está estructurada como en diferentes recuerdos. ¿Cómo encuentras una voz narradora que a veces es irónica y a veces tiene como un puntito de mala leche, pero siempre es empática y siempre te sabe mostrar, digamos, el lado más humano de estos personajes? Pues claro, me preguntas cómo la encuentras, no la busco, es la voz, es como la voz que tengo, a lo mejor si intentara buscar otra no me saldría más que esta, ¿no? Ujú. Pero intentaba acceder todo el rato a una verdad emocional, que para mí fuera reconocible. Y en esa verdad emocional, o sea, por mucho que tú sientas una cosa, tú sabes que moralmente puede estar mal lo que sientes. Entonces, intentaba contar los sentimientos con honestidad, pero sin tampoco querer reírme de nadie ni burlarme de ellos, porque todo el mundo tiene, no sé, yo tengo empatía con la gente. En general, me gusta pensar en qué motiva las maldades de las personas, qué motiva que la gente sea burlona o qué motiva que la gente sea mala y se porte mal, qué motiva que la gente sea corrupta. Me interesaba eso, entonces intentaba irme al interior de los personajes y que ellos sepan reírse un poco de sí mismos dentro del drama, dentro de que lo están pasando mal, pero tienen la suficiente distancia de sí mismos. Era como un juego de distancias, ¿no? Ujú. De comprensión y distancia al mismo tiempo. Yo creo que Teo, que por otro lado es un personaje muy ridículo en muchas formas, lo dice en un momento dado. Dice, ay, si no fuera por esta vida de comedia, ¿qué sería de mí si yo no fuera capaz de mirarme al espejo y reírme de mí? Yo creo que todos los personajes tienen un poco eso, ¿no? Y Ujú. la prosa buscaba, bueno, la prosa se estructuraba así también, ¿no? Intentando contar desde dentro, pero también, bueno, la condición humana, en fin, es risible siempre, ¿no? Ujú. Y Eso sería eso. un poco la respuesta, no sé. No, 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 sí. A ver, sí, aparte, mientras te lo estaba preguntando, también me daba cuenta que me acabas de decir que el desprendimiento de retina es algo que tú le prestas, digamos, a uno de los personajes, y si mal no recuerdo es cómo se abre también la novela, con el personaje Sí, seguramente más antipático de todos, que es se lo estás prestando a Eduardo Zarza, que es el magnate, y en un momento de debilidad claro. absoluta, en el que está además leyendo revistas de cotilleo y casi con la tentación de ampliar con dos dedos, que es algo Sí, que muchos alguna vez hemos podido replicar, ese lo gesto sé. mecánico sin necesidad de haber tenido un desprendimiento de retina, pero Mm, que esa transferencia hace que automáticamente te pongas en su piel, aunque luego vayas descubriendo que es, pues, un señor del que seguramente no tendrías ninguna tentación a empatizar si lo vieras en mm. un Claro, reportaje de Salvados, ¿no? claro. Pero está muy, muy conseguido. Eh, Gracias. con respecto a la estructura, ¿cuándo te das cuenta de que el dispositivo formal de la novela va a ser ir saltando a través del tiempo? Desde el principio, eso es desde el principio. A mí me gustan mucho esas novelas, esas series, ¿no? Las series que juegan con el tiempo y que crean la intriga simplemente ocultando información porque se mueven en el tiempo. Y entonces a mí me gustaba esa estructura porque me resulta entretenida y interesante y atractiva, pero también por otro lado yo no tenía mucho tiempo para escribir porque trabajo en un programa diario y eso te come mucho tiempo. Entonces tenía que hacer capítulos cortos que pudiera escribir de una sentada.
Y el hecho de llevarme yo nunca había escrito una novela, entonces tenía miedo de no aguantar el tirón, ¿no? Entonces el hecho de hacer capítulos cortos que sucedieran cada vez en un sitio diferente, en un momento diferente, era como empezar una novela nueva todas las veces. Y entonces yo terminaba un capítulo y decía, ay, qué bien, pues la próxima vez que me siente, que a lo mejor es dentro de 3 semanas o un mes, me los voy a llevar a Londres, o me los voy a llevar a Nueva York, o me los voy a llevar a La Gomera, o tengo que hacer esa escena en la que junto a Zarza y a Teo. Y luego los capítulos no es que se escribieran solos, pero sí los situaba en un lugar, sabía qué personajes tenía y eso y les hacía vivir, ¿no? Y era como escribir un relato corto cada vez. Y lo único que sí tenía era muchos esquemas temporales. En plan, papeles muy sucios en los que ponía 2000, 2006. ¿Tú sabías 2009. en qué momento emocional estaban cada uno de Sí, ellos en toda esa cronología claro, lineal que claro. luego la novela no sigue, pero tú tenías ese mapa hecho, ¿no? Sí, Vale. sí. Yo, el mapa lo tenía y me daba muchísima libertad también, porque me daba mucho miedo a la hora de escribir una novela contar las transiciones. Las transiciones son fatales. Yo no sé si tú tienes niños, pero los niños pequeños viven fatal las transiciones. O sea, por ejemplo, pasar de estar jugando a ducharse, esos son siempre momentos fatales y siempre tienen perretas en esos momentos. Escribiendo me pasa lo mismo. Pasar de una fiesta a llegar a casa o levantarse por la mañana y tener que ponerse un café, tener que describir eso, para mí eso era muerte segura. Eso era aburrido y fatal. Y esta estructura te permitía jugar con la elipsis a tope y era muy útil. El horror es que me parece la estructura ideal y ahora voy a tener que escribir otra y no voy a poder usar esa estructura porque ya está usada y a ver cómo me lo monto. Bueno, no tienes por qué, puedes tener como tu trademark que sea esto. La primera entrevista que hice para este podcast era con Rodrigo Fresán y me decía que estaba obsesionado que lleva años como obsesionado con la idea de hacer libros trafalmadorianos a la manera de Matadero 5, a pesar de que Kurt Vonnegut nunca volvió, digamos, a repetir, digamos, ese truco. Su Claro, idea era ser capaz de ser un escritor que hiciera todas las novelas así, es decir, que ya. viera el espacio y el tiempo a través de un solo agujero y Ajá. totalmente simultáneo. Así que si él puede tener ese sueño, ¿por qué no puedes tú materializar también que tu Me daría estilo un sea, poco, sea ya, este? pero me daría un poco de vergüenza, la Ya, bueno. verdad. No sé también, precisamente por ese coqueteo, no coqueteo, realmente es una novela de ciencia ficción, a pesar de que se puede leer, si fuera un publicista odioso, podría decir que es la clásica novela de ciencia ficción que puede gustar a las personas que no leen ciencia ficción. Como no soy un publicista odioso, no tengo tampoco por qué llevar esa sentencia al máximo, pero ¿cuáles podrían ser tus referentes como lectora para, digamos, conectar este tipo de historias que cogen una premisa muy de ciencia ficción, pero no necesariamente van a muerte con ella, sino que es simplemente un elemento más de la emoción de la historia? Pues es una buena pregunta y ahora voy a quedar como una idiota que no tiene referentes. Pero la respuesta tiene dos partes. La primera, resulta que a mí de la neurotecnología me habló un catedrático de psicobiología que sostiene que dentro de muy poco este tratamiento que yo cuento en la novela va a extenderse, va a ser común. Y de hecho, hace unos meses hubo una información sobre una chica que tenía una depresión profunda que no respondía a psicofármacos, a la que habían tratado con un pequeño marcapasos electrónico en el cerebro, que tiene su batería y que es un implante que simplemente lanza descargas eléctricas. O sea, es ver el cerebro como un objeto mecánico, más que como, bueno, yo los llamo los materialistas del cerebro, ¿no? Como decía Carl Sagan, ¿no? Que solo somos química y electricidad. Pues esto es simplemente un tratamiento eléctrico del cerebro. Entonces, yo no soy una fanática de la ciencia ficción. Hay muchas cosas de ciencia ficción que me gustan mucho. Este año me ha encantado La Anomalía, o el año pasado, la de Letelier, por ejemplo,
que es una novela pura de ciencia ficción, pero al mismo tiempo es una novela social y emocional y deliciosa. O sea, a mí me gusta ese tipo de ciencia ficción, me gusta muchísimo Margaret Atwood, a quien no le gusta Margaret Atwood, pero me gusta la ciencia ficción que sirve para proponer o soluciones o miradas, ¿sabes? Soy como de la escuela Orwell y Huxley, no soy ciencia ficción dura, aunque hay algunas novelas de ciencia ficción dura que sí me he leído con gran esfuerzo, porque son muy difíciles de leer, que me han gustado muchísimo. Hay una novela sobre una civilización arácnida, de la que hablo mucho, que es de un tipo que se llama Adrian Tchaikovsky, que se llama Children of Time, Hijos del Tiempo. Aquí la publicó, no me acuerdo quién la publicó, pero está publicada la primera parte porque no tenían dinero para hacer más, porque no vendió mucho. Pero es una novelaza sobre, bueno, en el futuro la humanidad tiene que colonizar otros mundos y entonces en la nave que envían hay una arañita y los seres humanos que envían, o sea, esa nave va a recorrer el espacio durante tantos milenios que se va a producir una evolución y la humanidad que va a llegar a la nueva, al nuevo planeta terraformado va a ser una especie nueva, pero en realidad la especie que se desarrolla y vive es una especie arácnida. Entonces es una civilización completamente diferente. Y es fascinante, porque te habla, bueno, pues de el ser humano en el mundo, ¿no? Y qué es la inteligencia, y qué es la moralidad, y con qué tipo de especies las usamos. A mí me fascinó esa novela. Entonces, yo, vamos, no creo que sea ni la primera ni la última que empieza a usar cosas de la ciencia ficción, porque es que vivimos en un mundo en el que la ciencia ficción cada vez es más útil. Esa es la sensación que tengo, que vivimos en que la tecnología y los avances científicos y la crisis climática piden que escribamos con una mirada que tenga que ver con la ciencia. He aprovechado para darme cabezazos por no haberte mencionado más autores interesantes de ciencia ficción y he pensado en Ishiguro, en Ted Chiang, en fin. Vale. Soft No. science fiction. No, sí, aparte, bueno, quiero decir, todas estas preguntas de referentes nunca tienen que pesar sobre los autores. En cualquier caso, tendrían que pesar sobre los entrevistadores, que son preguntas demasiado tópicas como para que puedan merecer cualquier tipo de respeto, en realidad. O sea, ¿sabes qué pasa? Que tengo una memoria fatal y no me acuerdo de libros que he leído, y sé que he leído novelas en las que el punto de vista cambiaba de personaje a personaje que me encantaban. Me acuerdo, yo que sé, de Meg Wolitzer, que es una autora americana que escribió una novelita que se llamaba The Irresistibles o de no sé qué, ¿sabes? Son novelas que me leo, pero no recuerdo bien porque no las trabajo. Precisamente, la última pregunta que hago ya sobre la estructura, la subtrama, digamos, que nos anticipa todo el tiempo este componente de ciencia ficción, porque hemos hablado de Sol, hemos hablado de su marido, de su padre, de su mejor amiga, que son los cuatro personajes, digamos, que forman la novela. Y luego hay una subtrama con otros dos personajes, una científica que es precisamente la que idea este chip, este marcapasos cerebral, digamos, que tú has llevado a la realidad de la novela, y su paciente cobaya. Y es la clásica subtrama de que te quiero preguntar cómo haces como escritora para que esa subtrama todo el tiempo sea interesante. Porque como cuando has leído mucho, siempre te encuentras muchas veces con este tipo de subtramas que son como de pincho moruno, en el que es el pincho que luego de repente atraviesa el resto de grandes temas de la novela y ayuda en el último tercio, ¿no?, a dar forma. Y es muy divertido cuando te encuentras con estas subtramas porque ya sabes por dónde, cuál va a ser su propósito instrumental al final, pero muchas veces en otros libros, que son incluso libros que a mí me gustan, te encuentras con este tipo de que estás deseando como que acabe para volver a los personajes que te caen bien de verdad. Y sin embargo, no ocurre en 20 años de Sol. ¿Te interesas de verdad
por las intenciones ladinas de la doctora, por el trauma horrible de su paciente, Melania creo que se llama, ¿no? Melania. Y tiene como ese componente de misterio que siendo un poco distinto tonalmente al resto de capítulos, nunca llega a ser una ruptura total y se amalgama muy bien. ¿Cómo hiciste para mantener ese interés? Pues yo creo que es la parte más difícil de la novela porque era un personaje sobre el que yo sabía muy poco, que me tuve que imaginar confiando. Yo tenía la sensación todo el rato mientras la escribía que la novela transitaba un sendero, una especie de desfiladero muy estrecho por unas montañas y que me podía despeñar en cualquier momento. Y entonces, por eso también es una novela muy sintética, muy corta, porque había mucho precipicio a ambos lados de mi sendero. Y entonces la historia de Melania, por un lado, nace de, pues mira, nace de las chicas que han estado trabajando en mi casa en distintos momentos de mi vida, cuando tenía el niño pequeño, que muchas de ellas eran de países del este. Y muchas de ellas me contaban episodios de su vida en su país que tenían una especie de oscuridad, porque claro, esos países pasaron una transición muy reciente y entonces muchas de ellas por edad habían vivido entre el comunismo y una democracia, en fin, salvaje, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces venían, me contaban cosas de vidas un poco perdidas y desconcertadas, ¿no? Entonces me imaginé una persona así que además se combina con una fascinación que tenemos muchas chicas de mi edad con la gimnasia rítmica, porque somos la generación que vio ganar a Comaneci Sí. y que, yo qué sé, que estaba deslumbrada por este deporte de pequeñas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista personal, yo me puse a escribir el verano después de haber conseguido correr, salir a correr por las mañanas, que es la típica cosa que te planteas, ¿no? Este verano voy a salir a correr por las mañanas. Y yo jamás lo había conseguido. Y de pronto este verano salí a correr todas las mañanas. Y entonces al verano siguiente dije, bueno, pues si el verano pasado salí a correr, este verano voy a poder escribir. Y entonces yo no me puse súper en forma, pero sí reflexiona sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre la fuerza corporal y sobre la felicidad que te da controlar tu cuerpo y ser capaz de hacer, bueno, determinadas cosas que antes no eras capaz de hacer. Cuando se te da muy bien un deporte, es como un talento natural, ¿no? Y el que tienen las gimnastas tiene que ver con su cuerpo en el aire, ¿no? Y es como, yo que sé, como los delfines cuando saltan. Saben cómo van a caer, no se parten la crisma. Y entonces esa fuerza me interesaba. Y entonces esa chica que tiene el cerebro destruido por un trastorno alimenticio, que ha perdido a su madre, que vive en una pandemia y de pronto viene esta doctora y le coloca un implante que le hace sentirse mejor. Entonces, claro, o sea, está maravillada. ¿Y qué hace? Vuelve a lo que sabe hacer, que es correr, y entonces, que es correr o saltar y hacer deporte. Y entonces la propia fuerza que desarrolla en su cuerpo le da esa seguridad para decir, bueno, ahora ya puedo vivir mi vida. Y lo que yo pretendía con la estructura es que la historia de Melania te fuera contando el final. O sea, que una vez que termina la novela, recordando la historia de Melania, puedes saber lo que le va a pasar a los demás personajes. Melania vive un proceso de maduración que culmina en una mayor frialdad. Yo creo que el madurar muchas veces es volverte más frío. O sea, no venirte abajo emocionalmente por cualquier cosa, ¿no? Hemos hablado de la estructura, hemos hablado de los personajes, del tema, y aún así no hemos tocado todavía lo que yo creo que hace de verdad que sea una muy buena novela, que es el estilo. No sé si tú eres consciente, antes en la primera pregunta me decías, bueno, no es algo deliberado, lo escribí así, es mi voz y ya está, pero es una novela con mucha vocación de estilo y con mucha vocación de calidad de página, o eso es lo que a mí me sugiere. Está llena constantemente en esos capítulos cortos, que muchas veces podemos, en este tipo de novelas, se corre el riesgo de que
sobre todo en una como esta que trata el tema de la memoria tan a fondo, que sean como muchos fogonazos y pequeños fogonazos líricos, y que eso resulte cansino, no solo no es cansino, sino que yo creo que ahí es donde está su mayor fuerza. Para quien no la haya leído, no hemos hablado todavía de otro personaje que es muy, muy importante, que es Joaquín, el hijo de la protagonista. Y así como en todos los capítulos constantemente, su marido, su padre, su mejor amiga son los que tienen totalmente el peso de lo que se nos está contando, de Joaquín vas dando como más pequeñas píldoras, a veces porque cuando sitúas la acción todavía no ha nacido o debe ser muy, muy pequeño, pero esas pequeñas píldoras, por ejemplo, tengo aquí anotada, Sol se asomó a la habitación de Joaquín, el niño se había dormido, pero había pateado las mantas y estaba completamente desarropado y sudado. El pelo se le despegaba de la cabeza con los rayos de un sol dibujado. Ese con los rayos de un sol dibujado es solo un ejemplo de la voluntad de estilo y de lo que decía antes de la calidad de página que está presente en todo el libro. ¿Cómo modulas tu voz en este aspecto? Pues mira, intento que no me pueda la cursilería. Intento sujetar las riendas bien para que no se me vaya a lo cursi, ¿no? Y intento ser muy precisa. Yo creo que la clave está en la precisión. Intentar mirar como si nadie lo hubiera mirado antes y sin la frase que alguien había dicho ya. Entonces, bueno, mi hijo cuando se queda dormido, ahora ya menos, pero de pequeño se le separaba todo el pelo de la cabeza porque sudaba por la noche y parecía un sol con los rayos dibujados. Yo qué sé, Sí. son cosas que uno ha visto y que intentas que los demás también vean. Y entonces mirar la realidad bueno, con tu propia mirada, intentar trasladar lo que estás mirando, es un intento de trasladar. Y sobre todo con eso, la precisión es la clave. Para mí es lo más importante. Intentar que la sensación que quiero transmitir o la imagen que estoy viendo, el lector también la vea. Uh-huh. Y para eso, bueno, hay que tener cuidado con las palabras y luego hay que tener un poco de oído, hay que tener un poco de oído, de sentido del ritmo, ¿no? Entonces eso, al principio es un poco chulería, pero al principio de la novela, Eduardo Zarza, que aunque es un capullo, tiene cierta sensibilidad, aunque haya destruido la pagoda, tiene cierta sensibilidad, dice que le molesta cuando la gente habla mal, ¿no? Cuando la gente dice, no, es un portal importante. Dice, si no tienes gusto al hablar con 30 años ya te mueres sin él. O sea, si tú no te das cuenta de que decir un portal importante es una estupidez, pues es tu problema y yo no te puedo convencer de lo contrario. Uh-huh. Y entonces con la frase y con lo que tú dices de la página y la voluntad de estilo, ese es el oído que uno tenga. Entonces puede haber gente a la que esto le enganche y le guste, puede haber gente que le parezca que mi prosa se sube de tono. Eso es acertar, quiero decir, es enganchar con la sensibilidad del lector y ya está, ¿no? Eso me parece a mí, pero sí, yo procuro que la frase sea bonita, claro, y sea expresiva. A lo mejor, quiero decir, mi miedo es no tener suficiente versatilidad de voces. Uh-huh. Eso me preocupa más. Hacer una página bonita no me preocupa hacer una página diferente, hacer una frase muy corta, conseguir escribir en otro estilo, en otra voz. Eso me preocupa mucho más. En 20 años de sol también hay momentos en los que, manteniendo esa coherencia estilística, varías de registro, incluso para afrontar momentos que pueden tener mucho que ver. Estoy pensando, por ejemplo, al final de la novela, sin desvelar nada, porque tampoco creo que, lo digo por si alguien está escuchando y puede tener miedo a spoilers, no es una novela de spoilers, ni creo que el atractivo de la lectura esté ahí, ni la experiencia se vaya a perder por nada de lo que voy a decir ahora, pero hay una versatilidad formal en el momento en el que Sol descubre, digamos, ¿no? lo que le hace entrar en ese colapso, ¿no? Sí. Sí. Cuando
cuando ve eso, después de una serie de descripciones físicas no explícitas, digamos, pornográficamente explícitas, pero sí con mucho detenimiento en el tacto, en la piel, etcétera, lo primero que decides es hacer un párrafo en el que Sol se mira a los pies y piensa también en su propio físico, ¿no? Y a través de esa reflexión también humillante de ella, que no es nada literal, nosotros como lectores entendemos lo que está pasando. La siguiente escena, que es un capítulo posterior, en el que volvemos un poco a ese momento, la decisión que tomas como autora es distinta. Es afrontar el tema de manera muy literal, con un capítulo muy dialogado. No es una novela que carezca de diálogos, pero tampoco es tampoco no suele tener más de 2 páginas, digamos, de diálogos, y sin embargo ahí sí que hay un capítulo que es muy, muy dialogado entre las dos amigas. ¿Cómo tomas esa decisión también de ir de un lado a otro manteniendo esa coherencia? Bueno, el camino de la narración, el motorcito que tenía toda la historia era ese capítulo de confrontación entre las dos amigas. La bronca entre ellas dos era donde yo quería llegar y me daba un miedo tremendo. Y me sobraban las descripciones porque lo importante era lo que se decían, e intentar que el lector entendiese desde dónde estaban luchando y por qué era imposible que se entendieran. Y trasladar cómo Sol intenta tomárselo a broma, que no le importe y es incapaz. Y cuando eso te pasa en una amistad o en una relación de pareja, cuando ves que no vas a poder verlo con sentido del humor, has perdido, es que te ha sobrepasado, ¿no? Te ha superado emocionalmente lo que está pasando. Entonces, claro, yo no quería tomar el punto de vista de ninguna de las dos y eso te obliga a dialogar muy fuerte. Vale. Cuando ya se callan, puedo parar, pero tengo que decir, esta está aquí y esta está en este otro lado. Y sus dos puntos de vista son completamente diferentes y las dos tienen mucha fuerza. Y tenía que decidir quién ganaba o quién perdía. Y en ese momento parece que pierde Sol, pero luego no se sabe muy bien quién pierde. Yo creo que ninguna de las dos tiene toda la razón. Creo incluso que Sol tiene menos razón que Matilde en esa pelea. A mí me parece que Sol no debería tomárselo así, debería ser un poco más relajada, pero no puede porque se ha olvidado del niño, porque de pronto Teo se le ha deshecho como un azucarillo y entonces los 3 pilares o los 4 pilares que sostenían su vida han colapsado, entonces ella no tiene perspectiva. Eso es lo que yo intento contar, esa es como la verdad emocional que yo intento contar. Pero claro, para Matilde esta lucha suya, esta conquista suya, ella no está dispuesta a darse por vencida, porque esto es maravilloso en su vida, esto le puede darle una vida nueva y ella estaba buscando una vida nueva, más allá de que seguramente además emocionalmente ella haya invertido mucho en esto, ¿no? Entonces, la decisión por la que preguntas es esa. Primero tengo que explicar cómo llega Sol a esa confrontación y luego ya me tengo que ir a la confrontación porque no puedo dar detalles de entonces coge un vaso de agua. No puedo perderme ahí. No puedo perderme ahí porque se me va a ir el tono, porque se me va a ir. Eso tenía que ser muy concentrado, pero fíjate, en la primerísima versión, que no estaba ni el final escrito, se la mandé por indicación de... bueno, se la mandé a Juan Tallón, que me ha apoyado mucho en todo esto. Y Juan me dijo, esa discusión está mal porque empieza muy arriba y se dicen cosas tan bestias que tienes que empezar de más atrás. Y entonces, claro, toda la novela basculaba sobre esa discusión y si esa discusión no funcionaba, en fin, me tenía que ir a mi casa. Así que escribí como 4 frases más al principio y dije, ya está, resuelto. No me lo ha vuelto a reprochar, o sea que creo que más o menos le engañé. Pero sí, fíjate, yo estoy orgullosa de momentitos, me gusta mucho la escena del parto, cuando Sol da luz. Me quedé muy contenta cuando la escribí, me pareció que me había funcionado muy bien, que tenía mucho sentido que ellos dos estuvieran completamente pedo y que de pronto llegara el padre, y me gustó mucho lo de que la lleva al hospital y me gustó mucho ser capaz de poner un punto y poner nudillos blancos, punto.
eso pensé que, hostia, tía, qué guay esto, haber hecho esto. No sé, me quedé contenta con eso. Me quedé contenta con eso y me quedé muy contenta con la escena de la boda. La ¿Sabes? boda, sí. Sí. Una Que... novela en la que hay una boda y te funciona la escena de la boda, ahí pensé, pues que haya hecho un parto y una boda y que más o menos estén Sí. bien, eso creo que es de lo que más orgullosa estoy. Luego la estructura, no sé qué, tal, pero es que esas escenas me hayan funcionado, me hizo muy feliz. No, y aparte la boda, que tiene un significado también muy especial, de hecho está explicitado, ¿no? En un momento en algo así como, no sé por qué las bodas son siempre el final canónico de las historias, cuando Claro. muchas veces son el principio de una vida, Claro. y en este caso en este caso concreto sí lo es. Claro. Eduardo Zarza, me comentabas antes que era el primer personaje que se te aparece, ¿no? A raíz de lo del desprendimiento de retina y todo esto. Eduardo Zarza, ya el solo nombre es como muy imponente. Cuando uno escribe, me imagino, o por lo menos cuando uno lee, siempre se encuentra con distintos tipos de nombres, algunos que son como ridículamente literarios, otros que simplemente son eufónicos, pero nunca son, bueno, Juan Pérez o John Smith, Sí. ¿no? Pero tienen su... En tu novela hay un poco de todo, porque está como Sol, que no deja de ser también un personaje alrededor del cual van orbitando un poco el resto de personajes. Eduardo Zarza, que tiene como digamos, esa sonoridad, ese color, digamos, y ese tacto. Y luego Teo Santana, que Teo Santana es casi como, pues es como el nombre perfecto para el tipo de personaje que es. Todas estas decisiones te van surgiendo. Tenías una larga batería que fuiste cambiando. No, el personaje, la verdad, no lo veo hasta que no tengo el nombre. El nombre es fundamental, para mí es importantísimo. Yo qué sé, o sea, no sabes lo que pensé, cómo se tenía que llamar el hermano de Eduardo Zarza. Entonces no me acordaba si lo había llamado Alejandro o Luis, si tenía que ir para atrás, porque Alejandro o Luis me valían los dos, la verdad, pero no me acordaba. Pero sí, para mí los nombres son muy importantes. De hecho, de la siguiente novela que estoy escribiendo, lo único que tengo claro son los nombres, pero he estado meses para dar con el nombre del personaje. Y Eduardo Zarza, bueno, me parece un buen nombre, es un nombre creíble, posible, verosímil, ¿sabes? A mí no me gusta que tengan nombres extranjeros o raros o inverosímiles o muy literarios. Y tampoco, claro, tampoco se puede llamar Pepe Pérez. Tienen que tener el nombre del personaje. Y no sé qué magia es esa, qué alquimia, pero hay un nombre que es el nombre del personaje. Y con estos, con Sol y Matilde lo tuve fácil, Teo Santana bien, y encima luego me pasó algo maravilloso. Yo ya sabía que se iba a apellidar Santana y descubrí que lo de dónde viene el apellido Santana, que de los que hay muchos en Gran Canaria. Lo que está al final de cuando... Sí, Vale. sí, lo de la casa de Santa Ana, yo no lo sabía. No lo sabía, lo descubrí sobre la marcha y dije, qué maravilla. Y Eduardo Zarza, además, como personaje, el hecho de empezar por ahí, como la historia que yo quería contar de las dos amigas era emocionalmente muy cercana a mí, yo necesitaba contarla desde un punto de vista alejado y darme distancia. Y entonces Eduardo Zarza me la daba toda. Fue muy útil, fue un personaje muy útil al que le tengo un cariño tremendo, pese a que sea un capullo. La pandemia. Supongo que esto ya te lo estarán preguntando también mucho, pero es inevitable, claro, pensar el tipo de novela que es. Evidentemente la pandemia tiene un peso grande, porque también influye en el devenir económico de la empresa de los Zarza, y está todo este juego con los distintos colapsos de los que hablábamos antes, pero perfectamente podías haber tomado la decisión de haberla situado en otro momento y haber solucionado, digamos, esas conexiones narrativas de otra forma. ¿Por qué no huyes de la pandemia y la integras en tu relato? Bueno, la escribí en el confinamiento, o sea, prácticamente entera en el confinamiento. Entonces tenía lógico usarlo. Y es que además, como yo pensé, si a mí me llega a dar el desprendimiento de retina ahora, eso lo pensé mucho. Imagínate que me da el desprendimiento de retina cuando todavía no sabíamos que el virus iba a provocar un confinamiento nacional
Y estoy yo en el hospital, que estuve horas hasta que me atendieron, porque, o sea, eso fue tal cual, estuve en el hospital clínico varias horas, yo allí sola y tal, pensando que no tenía una cosa muy grave y con una mancha negra que se hacía cada vez más grande. Y pasé allí mucho rato, por supuesto sin mascarilla. Entonces pensé, me hubiera contagiado seguro. ¿Y qué hubiera sido de mí, medio ciega en el hospital, cuando todo el mundo estaba a otra cosa, ¿no? Yo pensaba mucho en la gente que se rompía una pierna en el confinamiento o que tenía cualquier otra enfermedad y llegaban a un hospital totalmente colapsado por otros temas, ¿no? Entonces la tenía que usar, o sea, la tenía que usar porque lo que pasa porque está la pandemia. Y entonces yo no sabía por qué se iban a enfrentar las dos chicas y es que la pandemia me da un recurso muy útil. Yo no sé hasta qué punto es muy verosímil que dos personas compartan la habitación de hospital, pero pensé, a los ricos lo consiguen todo. Esto es un hospital privado. Había películas. Y seguramente también será verdad. Yo quiero pensar bueno, que a nadie le va a resultar raro, ¿no? Pero sí, me daba recurso argumental, me dio tiempo para escribir y recursos argumentales. Y además hacía más verosímil el colapso de Sol, ¿no? Porque ha pasado un tiempo difícil. Me resulta raro que sea tu primera novela, porque no se lee como una primera novela o no parece una primera novela. No es que las primeras novelas tengan que parecer algo, pero digamos que, bueno, se nota una cierta densidad detrás, y además dices que fue pues una de esas novelas escritas en el confinamiento, que se están ahora como publicando todas. ¿Crees que no hubiera nacido, no la tendríamos aquí si no se hubieran dado esas circunstancias? ¿Que podrías no haber debutado en la literatura si no hubiera pasado lo que pasó? Pues es posible, la verdad es que sí, es posible porque no sé si en otro momento hubiera tenido el tiempo de hacerlo, sin la tentación de enseñarlo, porque no enseñarlo fue importantísimo. Porque creo que lo digo en los agradecimientos, que si uno enseña las cosas se oxidan, se estropean, no les va bien. Y entonces el confinamiento me permitía trabajar como en secreto, ¿no? Lo sabía Yogi, mi pareja, y el niño, pues porque venía y me preguntaba qué hacías. Pero pude no contárselo a casi nadie. O sea, sí, a ver, le dije ya a mis amigas, en plan, llevo 60 folios, pero ya llevaba 60 folios, ya la cosa iba muy avanzada, ¿sabes? Me dio esa oportunidad y me hizo aprender muchas cosas, como por ejemplo, no lo enseñes, no lo comentes, deja que Doris Lessing, otra gran escritora que toca la ciencia ficción, Doris Lessing hablaba de un proceso ella lo llamaba wool gathering, que es ir ovillando antes de ponerte a escribir. Y entonces ese proceso tiene que ser muy secreto y muy callado y muy interior, porque si no se te desmadeja. Te desmadeja, la gente opina, a ti te influye lo que la gente opine. Y entonces el confinamiento, bueno, pues esa encerrona para este trabajo fue muy útil, A ver cómo podemos hacerlo en el futuro. Porque ahora ¿Sabes? tienes ya unos nombres ahí. Tengo unos nombres, tengo unos ¿Habrá algo temas. más que unos nombres? Bueno, tengo unos nombres, tengo unos temas, pero me falta una estructura, aunque se está empezando a dispersar la niebla, estoy empezando a ver cómo, pero no tengo ni una línea. Ojalá, yo todavía no sé si me saldrá, pero ojalá me pase como con esta, que la tengo tan pensada, que una vez que me pongo, no te voy a decir que se escribe sola, pero realmente está tan pensada que es fácil, que tengo una guía muy clara, ¿no? Yo no hago eso, no hago ni esquemas, ni borradores, ni tal, pero sí voy montando, imaginándomela. ¿Algo que te preocupa? ¿Piensas, digamos, prospectivamente en lo que puede ser tu carrera como escritora, o lo estás asumiendo como un complemento a tu carrera ya establecida en otros ámbitos? Hombre, afortunadamente tengo una carrera establecida en otros ámbitos, pero
sí me gustaría que la segunda me saliera bien, sí me gustaría publicar otra y que me saliera bien, me gustaría. Si no lo hago, bueno, pues ya está, pero me daría pena ser capaz solo de escribir, de escribir solo una historia, ¿sabes? No tanto por ser escritora, sino por ofrecer historias, porque creo que hay 3 o 4 historias que merece la pena contar, ¿sabes? Cositas, pequeñas cositas que sé, ¿sabes? O sea, yo sabía algo sobre las amistades entre mujeres y creo que lo he podido contar. Y creo que sé algo sobre otra cosa que voy a ver si soy capaz de contarlo. Pero, en fin, poco a poco, pero sí me gustaría ser capaz de escribir otra. Porque esta le ha gustado a mis amigos, ¿sabes? Eso me hace muy feliz. Y te Me están hace muy llegando, feliz que... ¿Eh? te están llegando también reacciones de Dime. lectores que no pertenecen a tu círculo. ¿Cómo estás siendo? ¿Te estás llevando alguna sorpresa? Porque muchas veces los escritores a veces de repente se sorprenden un poco por cómo son digeridas las novelas o por... Pues me está sorprendiendo que yo pensaba que a la gente le iba a parecer una novela antipática y pija, y eso no está pasando. Eso me sorprende gratamente. Y a la gente le está, en general, a la gente le está gustando. O sea, todavía no me... Hay algunas personas que me han dicho es muy desasosegante, me ha dado bajona al terminar, o no me la puedo leer por la noche, me han dicho también, porque me da como mal rollo. A mí eso no me molesta. ¿Sabes? Generar cierto mal rollo no está en la realidad como para que no sintamos ningún mal rollo. Yeah. Pero es que en general la verdad es que le está gustando mucho a la gente. A algunos les está gustando muchísimo, me están diciendo cosas maravillosas. El otro día, Lara Moreno en Radio Nacional me dijo, o sea, salió de su boca una frase que yo entiendo que es una percha informativa, pero a mí me hizo tanta ilusión, porque me pareció un exceso total, pero me dijo, presentó la novela como un cruce entre Carmen Martín Gaite y Oliver Sacks. Y yo, pero, amiga mía, por favor, no te conozco de nada, pero estás ya en mi agenda como la number one. No sé, me hizo muchísima ilusión. A la gente le está gustando, están respondiendo muy bien. Así que no me puedo quejar para nada. Estoy feliz, feliz. Mm, hay una cierta literatura en los últimos tiempos que es un poco tremenda, ¿no? Hay mucho asesinato, hay mucha violación, hay mucha violencia y en la mía, pues no hay eso. Hay, bueno, violencia inmobiliaria, pero y dinero y corrupción y tal, pero no hay violencia. Yo no tengo experiencia de la violencia, para nada. Entonces, ¿por qué voy a escribir yo? Hay mucha chica muerta en la literatura últimamente. Yo no quiero, yo me he jurado a mí misma que nunca escribiré una chica muerta. No es un reproche moral a los demás, Sí. pero yo creo que hay algunas historias que no se están contando porque se están contando historias muy, muy tremendas, cosa que me parece totalmente respetable y necesario, y hay algunas novelas tremendas, maravillosas, pero yo creo que tengo un tono un poquito menos trágico. O por lo menos Curioso porque la novela que se abre con esa escena de la que hablábamos antes, de Eduardo Zarza leyendo el Ola, o no se dice el nombre, pero bueno, sí, la que sea, ¿no? Con ese gesto mecánico de querer ampliar, en el fondo, la novela es una novela sobre corrupción, o bueno, no es una novela sobre corrupción, pero es una novela que puede llegar a tratar el tema de la corrupción desde distintos ámbitos, o el tema del dinero, del mundo del dinero, de la finanza, etcétera, que no deja de ser como coger a un personaje de Lola y ver qué hay de novelero detrás. Te quiero preguntar si tienes el vicio, no sé si confesable o inconfesable también, de imaginarte posibles vidas noveleras de este tipo de personajes que son personajes de los que la gente consume mucho, son los personajes que más claro, alimentan la máquina narrativa de los españoles, porque sí, están sí. 24 horas y ofreciendo grandes sagas familiares al modo Falcon Crest. Pero tu novela no es exactamente una saga familiar al modo Falcon Crest, pero sí Es que demasiado pequeña la familia. tira un poco del hilo de imaginarte el anverso, digamos, oscuro, ¿no? de lo que podría ser una foto del Lola. ¿Tienes esa pulsión? Sí,
Sí, sí, totalmente. Y además me parece que estamos todo el rato hablando de la vida privada de los demás y de la vida privada del famoso. Y yo pienso que la vida privada que se cuenta como grandes secretos, la vida privada no es eso. La vida privada es un picor en no sé dónde y una incomodidad en no sé qué y mirar a no sé quién y que no te caiga muy bien y saber que tú tampoco le caes muy bien. Sabes que todo es como más sutil y que se acostó con no sé quién, no es el gran secreto de nadie. Que los secretos son más pequeños y que todo el mundo los tiene, incluso los multimillonarios, tanto los multimillonarios como los pobres. Y a mí me parece que la vida interior de la gente es así. Y luego un multimillonario como Zarza no es un idiota. O sea, este tío ha hecho dinero porque no es tonto. Y entonces hacer una persona cruel y malvada me parecía absurdo porque no es así, porque tiene sus afectos, todo el mundo tiene sus afectos, por mal que se porte luego en la vida, por mucho que civilmente sea gente repugnante, como decía mi abuela, para su madre y para su padre, bien guapos que son. Ellos para adentro son otro tipo de persona y no se ven malvados. Entonces eso sí me... presentar esa fachada y intentar mirar qué hay detrás, eso me gustaba. Y luego el personaje de Sol, que encima vive toda esta riqueza con culpa, porque ella es de izquierdas y moderna y intelectual y estudiosa. Entonces ese contraste me resultaba fructífero, ¿no? Y encima Zarza no ha sido rico siempre, se ha hecho rico en los últimos años. Entonces tiene un deseo de hacerse rico que es respetable, porque bueno, se quedó viudo y tiró para adelante. Pero claro, el hecho de que su hija lo viva con culpa, a él le pone en contacto con otra realidad, con otras posibilidades morales de las que por supuesto que es consciente. No quería hacer gente que fuera muy tonta. Sí. No, y se nota aparte, en general, el respeto que le tienes a los personajes. No sé si el cariño, que es una palabra un poquito más pegajosa, pero sí que hay como una especie de respeto frontal en todo momento que ayuda también a que, no exactamente a que empaticemos, que también es un verbo un poco del que se abusa un poco a lo mejor en la narrativa ahora, pero sí a que los veamos no como muñecos, no a que sea una sátira, no es exactamente una sátira, aunque a veces lo pueda parecer. Sí, es que no me salen, por el tipo de punto de vista que tengo, es que no, yo vuelvo a mencionar a Tallón le pasa esto también, que él parece que está escribiendo una sátira y al final todos sus personajes tienen dignidad. Bueno, yo creo que siendo la sátira un género estupendo y tal, a mí no me sale y la sátira además a mí me cansa, ¿no? Me puedo leer un artículo satírico, tal, pero leerme una novela satírica entera, eso es agotador. Porque, bueno, pues porque es como cruel y un poco depravado. Pues Eva Cruz, lo dejamos aquí, ya que Muchas evidentemente gracias. no nos puedes adelantar nada de la siguiente novela porque si dices algo se oxida y no queremos que se oxide porque queremos leerla. Muchas gracias. No sé por qué he hablado en plural ahora, porque estoy aquí solo en mi casa con... Bueno, espero que tú y muchos más. Ya, bueno, sí, yo también lo espero. Nada, muchísimas gracias por estar aquí y mucha suerte. Gracias a ti. Mala letra, con Anxo F. Couceiro.